gobiernos locales. El otro rubro son los tributos que recaudan directamente los gobiernos locales en el Perú. Entonces, si vemos a nivel nacional, ¿no?, en todo el país, vemos que mayormente los ingresos que tienen los gobiernos locales provienen de las transferencias que hace el gobierno nacional a su favor, y que más bien muy por debajo están sus propios ingresos que recaudan, principalmente los ingresos tributarios, que recaudan los gobiernos locales. Entonces, a nivel nacional, ¿no?, lo que nos dice este cuadro es que la autonomía fiscal que pueden tener los gobiernos locales en nuestro país es muy débil, porque no dependen tanto de ellos mismos, sino que dependen más en materia de ingreso de la transferencia que le puede dar el gobierno nacional. Ahora, pero esta es la foto a nivel nacional. Si queremos ver la foto para el caso de Lima metropolitana, vamos a ver que más bien la situación se revierte. En el caso de Lima metropolitana, las municipalidades, ¿no?, tienen mucho más ingresos por la recaudación propia que efectúan, ¿no?, que por la transferencia que le puede dar el gobierno nacional. Es una realidad totalmente opuesta al resto del país. Es decir, en Lima metropolitana, las municipalidades dependen más en materia de ingresos de los tributos que recaudan que de las transferencias que puede dar el gobierno nacional. Y esto revela la importancia de la gestión de los tributos locales en las municipalidades de Lima metropolitana. Porque municipalidad, en el caso de una municipalidad de Lima metropolitana, que no haga una buena gestión recaudatoria, sí va a tener problemas de ingresos, problemas para financiar los servicios públicos que están a su cargo o para financiar la inversión pública que también deba desarrollar dentro de su territorio. Entonces, no podemos generalizar, ¿no?, el ámbito nacional al caso de Lima metropolitana. En Lima metropolitana hay una realidad distinta y hay una mayor dependencia de sus propios ingresos. En ese sentido, también cabría decir que en Lima metropolitana los gobiernos locales tienen una mayor autonomía local. Aunque quiero precisar, para terminar con esta lámina, que también la situación no es tan similar en todos los distritos de Lima metropolitana, porque si bien a nivel nacional una municipalidad tiene el 15% de sus ingresos vía sus tributos que ellos mismos recaudan, es decir, los tributos que recaudan representan el 15% de total sus ingresos, ese es el promedio a nivel nacional. En Lima metropolitana es el 50% aproximadamente. Pero hay municipalidades donde ese porcentaje o ese se incrementa a 80%. Entonces hay más dependencia de su recaudación. Prácticamente podríamos decir que esas municipalidades se sostienen de la recaudación que hagan principalmente del impuesto predial y de los arbitrios municipales. Ahora, esta realidad que hemos descrito en el caso de Lima metropolitana, ¿no?, refleja una situación que a veces no es percibida o no se toma en cuenta, que Lima metropolitana es una de las 3 provincias en el país, ¿no?, que tiene menor presupuesto municipal por habitante. Está entre las 3 últimas, junto con la de Maynas y la de Chiclayo. Son las 3 provincias que tienen menor presupuesto municipal por habitante, a comparación de otras provincias, sobre todo aquellos que están en zonas mineras o zona de Cano, donde tienen presupuestos mucho mayores a nivel municipal por habitante. Ahora, acá estamos hablando tanto de los ingresos que obtienen las municipalidades distritales como de los ingresos que tienen las municipalidades provinciales. Ahora, ¿cómo está compuesto el sistema tributario municipal peruano? En primer lugar, tenemos a los impuestos, que son tributos no vinculados, pero en este caso, de acuerdo con nuestra Constitución, estos impuestos son creados, regulados por el gobierno nacional a través del Congreso o a través del Poder Ejecutivo cuando hay delegación de facultades. Aquí los gobiernos locales no tienen ninguna posibilidad de regular algún aspecto en materia de impuestos. Ahora, había 6 impuestos municipales, ¿no?, hasta el año pasado, que era el impuesto predial,
el más conocido, el más difundido, el impuesto al cabala, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, el impuesto a los juegos y el impuesto a las apuestas. Pero el año pasado se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible en el país, y esta ley ha introducido un nuevo impuesto municipal, que se llama participación en el valor del suelo, ¿no? Que justamente más adelante nos vamos a referir en detalle, pero esta figura sería un séptimo impuesto que nuestra legislación municipal, que nuestra legislación ha introducido en el país. Por otro lado, tenemos un conjunto de tasas y contribuciones que son tributos no vinculados, que en este caso también, de acuerdo a nuestra Constitución, son creados y regulados por los gobiernos locales, ¿no? Que en este caso, a través de sus consejos municipales, mediante ordenanzas, pueden crear y regular tasas y contribuciones. Ahora, dentro del universo de este tipo de tributo, tenemos una única contribución, que es la contribución de obra pública, y tenemos algunas tasas municipales, un conjunto de tasas municipales, hay alrededor de 10 tipos de tasas municipales. Quizás la más conocida y quizás la más importante es la tasa de arbitrio o de servicio público, y la tasa de servicios administrativos o los derechos de trámite, también como comúnmente se conoce. También existe la tasa de licencia de funcionamiento, pero a diferencia de cómo estaba regulada esta figura de la licencia de funcionamiento para efecto tributario, antes la ley de tributación municipal, que era un impuesto, ahora lo han convertido en una tasa, pero en una tasa que básicamente tiene la naturaleza de una tasa de servicio administrativo, que sí es un derecho administrativo, antes que una tasa con ciertas particularidades propias, digamos. Luego también tenemos la tasa de estacionamiento vehicular, y hay otro conjunto de tasas, no me voy a referir a todas estas acá en detalle, pero una de ellas también es la tasa de contaminación vehicular, que está regulado en nuestro marco jurídico, y ahora también voy a comentarles un poco acerca de ella y de otras tasas más adelante. Y por otro lado tenemos a la administración tributaria municipal. No basta con crear los tributos, sino que esos tributos se tienen que traducir en recurso efectivo, en dinero líquido, que le permita justamente a los gobiernos locales operar y actuar, ¿no? Para tratar justamente de obtener ese ingreso. La municipalidad, ¿no?, tiene un agente, que es la Administración Tributaria Municipal, que se encarga de hacer la gestión, ¿no?, de lograr que los contribuyentes, ¿no?, justamente puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, con sus obligaciones de pago. Acá en el Perú, y un poco vamos a referirnos acerca de eso, hay dos modelos para gestionar los tributos. Uno es un modelo tradicional, que es la gerencia de rentas, es el modelo de la gerencia de rentas, que es aquí en este caso la administración tributaria es un órgano administrativo que está inserto dentro de la estructura orgánica de una municipalidad. No tiene autonomía, sino tiene una dependencia administrativa, jerárquica, dentro de la estructura municipal, dentro de la estructura orgánica municipal. No es una gerencia más que le encarga determinadas funciones, siendo la principal la de recaudar los tributos municipales. En otras ocasiones también le encargan la recaudación de algunos ingresos que son no tributarios, como las multas administrativas. Digamos, ese es un modelo o un formato tradicional, y es también el más difundido, el que. Pero también, además, de forma paralela en el Perú, existe otro modelo de gestión tributaria, que es el modelo de agencia, donde estamos hablando de entidades con cierta autonomía administrativa, financiera, presupuestal, funcional, y que tiene por misión principal justamente la recaudación de los ingresos tributarios del gobierno local, ¿no? En este caso, se le da cierta autonomía, es un ente administrativo creado por la propia municipalidad. Lo más conocido justamente son los servicios de administración tributaria, el primero que se creó en Lima en el 96, luego se crearon en Trujillo, en Piura, en Huancayo, en Ica, en Ayacucho, en fin. Actualmente, si mal no recuerdo, existen 8 de estas instituciones a nivel nacional, y estos SAT justamente introducen algunos elementos novedosos, o introdujeron elementos novedosos en lo que es la gestión tributaria municipal, la mejora en la atención al servicio al contribuyente, desarrollan mayor inversión en nuevas tecnologías de información y de la comunicación, desarrollan mayor fiscalización tributaria también, aplican una gestión estratégica de recursos
humanos, y hay un mayor esfuerzo para lograr un cumplimiento voluntario y reducción de la morosidad. Aunque cabe también señalar que muchos de estos aspectos que antes diferenciaban a los SAT, ahora son replicados también por los gobiernos locales a través de su gerencia de rentas, ¿no? Aunque siempre en el modelo de gerencia de renta la desventaja que hay es que al no tener autonomía siempre está dependiendo para lograr de alcanzar sus objetivos de otros órganos de la municipalidad, como es la gerencia de administración o el área de logística, que tiene que atender a su vez a diversos órganos, y donde la gerencia de renta es uno más. Entonces, mucho a veces eso afecta, ¿no?, justamente la labor que tiene que hacer la agencia de renta. Entonces, por ahí, digamos, esa es una desventaja que tiene el modelo tradicional, pero también hay que tener mucho cuidado si se quiere cambiar el modelo de la gerencia de rentas para crear un SAT en un distrito, porque a nivel distrital, o los SAT, mejor dicho, solamente operan con cierta eficacia cuando se puede alcanzar cierto volumen de recaudación. Y a veces la recaudación de un solo distrito, digamos, no alcanza ese volumen necesario que justifique la creación de un SAT, porque es crear todo un aparato, una estructura administrativa burocrática, ¿no?, que tiene un costo. Ese costo solamente se justifica, como repito, si hay un volumen de recaudación. Por eso, si se quiere crear SAT en un distrito, hay que hacer un análisis muy detallado, estudio muy cuidadoso, para ver el costo-beneficio. Ahora, de los tributos que hemos comentado, este es un poco el comportamiento de la recaudación a nivel nacional entre los años 2010 al 2021. Entonces, podemos ver cómo los tributos, ¿no?, hasta el 2019 más o menos iban varios de ellos en crecimiento, y más bien para el 2020 caen producto de la pandemia, el 2021 se han recuperado, y este año 2022, de acuerdo a las cifras que se vienen observando, es posible que incluso superen a la del 2021, alcanzándose nuevos récords de recaudación. Aquí lo que podemos ver es que en el año 2010, por ejemplo, el tributo de mayor recaudación en el país eran los árbitros municipales, y lo fue hasta el 2012. Desde el 2012 fue sobrepasado por la recaudación del impuesto predial, y de ahí en adelante el crecimiento del impuesto predial en el Perú ha sido bastante importante y considerable. Se ha duplicado prácticamente la recaudación del predial, y hay que resaltar que eso ha sido básicamente a mérito de la gestión tributaria local, porque no ha habido, digamos, variaciones en el marco normativo del predial que haya permitido ampliar base tributaria o incrementar alícuotas o base imponible que permita con eso, a través de un cambio normativo, mayor recaudación. No, acá ha sido realmente a partir de un puro esfuerzo. Y el segundo tributo local más importante son los árbitros municipales en cuanto a recaudación. Luego viene la alcabala, que está un poco más abajo. Luego ya viene los derechos de trámite, el impuesto predial y los demás tributos. Algo que hay que resaltar es que 3 tributos de los casi 15 que existen en nuestro sistema tributario municipal, 3 tributos concentran el 80% de la recaudación, que es el predial, los arbitrios y el impuesto al cabal. Y si a ello agregamos los derechos de trámite, ya estaríamos hablando del 93%. Entonces, este dato nos tiene que decir algo de qué está pasando con los otros tributos municipales, cuya recaudación resulta siendo bastante baja, bastante mínima, y lo que debería llevar a la reflexión de si es conveniente seguir manteniendo esos tributos, o cómo lo reformulamos, o cómo cambiamos la forma, ¿no?, que estamos gestionando para tratar de potenciar esos tributos. Otro aspecto que no se puede dejar de analizar, ¿no?, cuando analizamos el tema de los ingresos, en el caso de Unidad Metropolitana sobre todo, es la alta inequidad que existe en la asignación de ingresos. Hay una inequidad horizontal bastante pronunciada. Mientras hay distritos que anualmente manejan presupuestos superiores a los 4.000 soles, como el caso de San Isidro, o de Miraflores, de mayor de 2.300 soles por habitante, hay otros distritos que manejan presupuestos pues entre los 238 soles y los 270 soles, como es el caso de Zacuallo Lurigancho, Villa María del Triunfo o Comas, ¿no? Entonces, no hay, digamos, reglas que permitan lograr una equidad en la asignación de ingresos a nivel, ¿no?, de las municipalidades dentro de Lima Metropolitana. Y esto
no es solamente por la falta de gestión, ¿no? Porque en algunas oportunidades se suele señalar, decir, no, bueno, las otras municipalidades tienen menos ingresos porque no gestionan, o hay mayor morosidad, o la gente no paga, o hay desidia, ¿no? Esa no es toda la explicación. Quizás eso explique, ¿no?, en parte esos bajos ingresos, pero no lo explica totalmente, porque no solamente hay un problema de gestión, también un problema de diseño. Así la Municipalidad de Villa María, o de Comas, o de San Juan de Lurigancho, recaudaran el 100% de su emisión, no se van a acercar a los niveles de ingresos que tienen las otras municipalidades. Entonces, hay un problema de diseño de ingresos en los gobiernos locales en el Perú que hasta la fecha, digamos, no se ha corregido. Y vamos a hacer una comparación con lo en Santiago de Chile, con lo que sucede, por ejemplo, en Lima, con lo que les estoy comentando. Por ejemplo, este es un mapa de la región metropolitana de Santiago de Chile, o de la ciudad de Santiago de Chile. Allá está dividido su territorio en 30 distritos. Hay un distrito, ¿no?, que es justamente el distrito de mayores ingresos, que es la Municipalidad de Las Condes, y hay otro distrito, que es el distrito más pobre de Chile y también el más poblado de Chile. ¿Ves? Si hacemos un paralelo con Lima, es como San Juan de Lurigancho, por decirlo, que se llama Puente Alto. Entonces, allá en Chile las municipalidades básicamente tienen tres impuestos. El impuesto territorial, que se llama el impuesto predial, tiene la patente municipal, que es un impuesto al comercio, a las actividades económicas, que acá en el Perú las municipalidades no tienen ese impuesto, ¿no? Antes lo tenían, antes de la ley de tributación municipal en el año 92, cuando había el impuesto a la licencia de funcionamiento. Ahí sí teníamos un tributo que gravaba actividades económicas en el ámbito local. Ahora no, eso dejó de existir a partir de la vigencia de la ley de tributación municipal. Y también recaba un impuesto que se llama de circulación vehicular. Entonces son los tres ingresos principales que tienen los tributarios, que tienen los gobiernos locales en Santiago de Chile. Entonces, de lo que se recauda en las Condes, por estos tres conceptos, las Condes no se queda con el 100% de la recaudación, sino se quedan casi solo con la tercera parte de esa recaudación, porque las otras casi dos terceras partes lo destinan a un fondo, que también se llama, como lo conocemos acá en el Perú, Fondo de Compensación Municipal, ¿ok? Y de ahí, de ese fondo, se distribuye ingresos hacia otros distritos menos favorecidos, como en este caso es Puente Alto. Entonces, de alguna manera, ¿no?, lo que se recauda en Las Condes, que es donde se concentra la riqueza inmobiliaria de Santiago, es compartido con el resto de los distritos de la ciudad de Santiago. Antes de repartir, Las Condes maneja un presupuesto 15 veces mayor por habitante que Puente Alto. Después de la distribución, ¿no?, de 15 se reduce a 7, que si ya no es tanto, de 15 lo reducen a menos de la mitad, a 7. Y de alguna manera, de esa forma en Chile logran equiparar, ¿no?, los ingresos municipales por habitante que manejan los gobiernos locales. Ahora, ¿qué sucede en el Perú? En el Perú, si queremos hacer el mismo ejercicio, ¿no?, entre San Juan de Lurigancho y San Isidro, ¿no?, el distrito más poblado de Lima, y de mayores ingresos de Lima, vamos a ver que, por ejemplo, en el año 2021, ¿no?, San Isidro recaudó, San Juan de Lurigancho recaudó por impuesto predial casi 35 millones y por Alcabala 5.8, mientras que San Isidro, ¿no?, recaudó casi 110 millones de soles por impuesto predial y por impuesto al Alcabala 18.8 millones de soles. Si eso lo traducimos, o lo comparamos además con el presupuesto municipal por habitante que ha tenido cada una de estas municipalidades entre 2018 y 2022, van a ver que las diferencias son abismales, y lo que es peor, y aunque ustedes no lo crean, las pocas transferencias monetarias que reciben las municipalidades acá en el Perú, como el Foncomún, lejos de aminorar esta diferencia de ingresos, más bien las acrecienta, porque el Foncomún por habitante que recibe San Isidro es más alto que el Foncomún por habitante que recibe San Juan de Lurigancho. Es decir, el Fondo de Compensación Municipal que tenemos en el Perú, ¿no?, hace todo menos compensar, ¿no?, los menores ingresos que pueden tener los gobiernos locales. Entonces, tenemos una inequidad
horizontal, no presente, existente en el tiempo y respaldado por nuestro propio marco normativo. Ahora, por otro lado, ahora vamos a hablar un poco de los tributos desaprovechados, ¿no? ¿Qué tributos no se están aprovechando ahorita en el Perú? Uno de ellos justamente es la participación en el valor del sueldo, que recientemente, como le dije, fue incorporada a nuestra legislación el año pasado con la aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y donde algunos medios de comunicación y especialistas, entre comillas, lanzaron afirmaciones sobre esta figura revelando un gran desconocimiento, ¿no? Y diciendo cosas totalmente inexactas y erradas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se dijo que este impuesto iba a afectar a todos porque no solamente iba a pagar el que introduce una mejora en su inmueble, sino también su vecino, que se vio favorecido por esa mejora, porque esa mejora provocó que el valor de metro cuadrado de la cuadra donde vive ahora sea elevado por esa mejora en el inmueble, y como todos los vecinos se favorecen de eso, entonces todos deberán pagar. Eso es algo totalmente absurdo y no era lo que planteaba o lo que se plantea la norma. Lo que se plantea la norma es que cuando se produce un valor del inmueble que es provocado por una acción del Estado, no es que sea provocado por la decisión o por la acción de un privado, sino cuando se produce el valor de un inmueble por una acción del Estado, entonces es legítimo que el Estado también pueda percibir beneficios económicos de ese mayor valor, porque muchas veces el Estado desarrolla acciones que provoca que el valor de los predios, que es de propiedad de privados, de particulares, incremente su valor, sin que estos particulares hayan desarrollado alguna acción o alguna inversión. Entonces, en esos casos, se permite que el Estado pueda cobrar un tributo donde pueda recuperar o verse beneficiado con ese mayor valor del inmueble. Ahora, para esto primero tiene que darse la decisión o la acción del Estado. Hace poco leía justamente, no lo pude incorporar en esta lámina, pero un ejemplo con el caso de lo que sucede con los predios, por ejemplo, que están frente al mar en el distrito de San Miguel, que hace 10 años se viene experimentando un cambio de zonificación, de densidad, de elevación de altura, para construcción, y además con la obra de la ampliación de la Costa Verde que se hizo, eso ha provocado que el metro cuadrado de esa área, de ese suelo, se haya incrementado en más de 18 veces. Ahora, ¿el privado hizo una inversión? Ninguna. Ese incremento, ese valor, fue por una obra pública, que fue la Costa Verde, y fue también por una decisión del Estado de permitir que se construya, ¿no?, más a mayor altura. Pero el Estado, finalmente, quien se lleva todo el beneficio económico es el propietario del predio. En otros países, incluso, y más aún en los países desarrollados, cuando suceden ese tipo de situaciones, el Estado también se ve beneficiado con ese mayor incremento. Ahora, esta norma, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ha introducido esta figura de naturaleza tributaria para que los gobiernos locales también puedan beneficiarse económicamente para financiar sus competencias a partir de ese tipo de situaciones. Esta figura es novedosa en nuestra legislación, pero aún a la fecha no ha podido aplicarse porque falta un reglamento que es aprobado por el Poder Ejecutivo, que hasta ahora no lo hace. Ya se ha cumplido más de un año de la aprobación de esta Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Esperemos que el Poder Ejecutivo y las nuevas autoridades locales puedan hacer gestiones para que eso se apruebe. Otra figura tributaria que actualmente no está siendo bien aprovechada es la contribución especial de obra pública, ¿no? Que ya sabemos que esto tiene como hecho generador también los beneficios que reciben las personas y sus predios por la construcción de una obra pública que es desarrollado por el gobierno local, por el gobierno municipal. Y a través de esta figura se traslada ese costo, el costo de la obra, vía la contribución a los propietarios beneficiados. Si bien la contribución especial de obra pública existe o está regulado en nuestra legislación, en la Ley de Tributación Municipal del año 92, su participación y su importancia para el financiamiento del presupuesto municipal ha sido mínimo o casi inexistente. Ni siquiera figura, ¿no?, mínimamente un monto de recaudación dentro de la recaudación total de los tributos locales. Su participación es ínfima, ínfima.
¿Y esto por qué? Porque había problemas normativos en la propia norma, en la propia ley de tributación municipal, que no les permitía a las municipalidades poder recurrir a esta figura. Ahora justamente la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ha variado ese marco normativo y está introduciendo además un mayor orden y mayores facilidades para que los gobiernos locales puedan recurrir a esta figura y puedan crear contribuciones públicas dentro de sus jurisdicciones para financiar sus obras, su inversión pública. La anterior norma, por ejemplo, exigía que antes de crear la contribución y de cobrarla, tenía que tener el respaldo y la aprobación de todos los vecinos de la zona donde se iba a construir la obra pública. Y eso, pues, como ustedes comprenderán, era muy difícil de lograr por una municipalidad, ¿no? Que el vecino se comprometa a tener que pagar más por esa obra. Pero ahora, por ejemplo, la nueva ley ha señalado que si esa obra ya está contemplada en sus planes de posicionamiento territorial, en su plan de desarrollo urbano de la municipalidad, que ya presupone participación ciudadana, ¿no? Con intervención de los vecinos en algunas etapas para ello. Entonces, al ya contar con esos niveles de aprobación e intervención de la ciudadanía, entonces ya no es necesario, ¿no?, tener que recurrir adicionalmente a una consulta para ver si crea o no la contribución. Entonces los gobiernos locales, todas las obras que te señalaron en sus planes de esta naturaleza, la va a poder financiar creando contribuciones. Eso debería agilizar, ¿no?, el uso de esta figura tributaria. Entonces, para financiar obras públicas, ¿no?, en las siguientes gestiones, los gobiernos locales tienen dos nuevos instrumentos, creo que se han usado muy poco hasta ahora en nuestro país, que es la contribución especial de obra pública y la participación en el valor del suelo. Son opciones distintas, ¿no?, pero que las mismas pueden ser usadas alternativamente para financiar una obra pública. Es decir, el alcalde puede decir, o esto lo financio por una contribución, o esto lo financio por una participación en el valor del suelo. La única diferencia es que si lo quiere financiar por una contribución, el monto máximo que va a poder cobrar es el valor de la obra. No puede cobrar más allá del valor de la obra, si es que lo financia por una contribución. Pero si lo financia por una participación en el valor del suelo, puede cobrar por encima del valor de la obra, porque el único límite que va a tener es el incremento que haya experimentado de valor del suelo, ¿no?, sin importar cuánto costó la obra. Otros tributos, ya para ir finalizando, que están siendo desaprovechados, esto ya más de ámbito provincial, es la tasa de contaminación vehicular. Esta es una tasa municipal que está contemplada en nuestra legislación desde el año 1999. Y es más, el Perú fue uno de los primeros países en la región en introducir este tipo de tributo vinculado al cuidado del medio ambiente, en comparación a los otros países en la región latinoamericana. Y le permite cobrar esta tasa a los gobiernos locales, ¿no? Y eso más se justifica por los niveles de contaminación que tenemos en nuestras ciudades. El Perú, por ejemplo, en América Latina, la ciudad de Lima está en el segundo lugar de mayor contaminación ambiental, básicamente generados, ¿no?, justamente por el parque automotor. Entonces, hay toda la justificación y hay todos los elementos además para que el Estado pueda crear estas tasas medioambientales que graven a los vehículos que contaminen el medio ambiente, pero para ello, ¿por qué desde el año 99 no se ha podido cobrar esta tasa? Porque también requiere de un reglamento que es aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Después de 23 años, aún no lo hace. Y no ha habido mayor presión de la autoridad municipal para que lo haga. Y otro tributo que también está presente en nuestra legislación, también en la misma norma, desde el año 99, es la tasa de congestión vehicular. Entonces, esta tasa justamente lo que busca es introducir un sistema de precios, ¿no?, la congestión vehicular, y además, al igual que en el caso de congestión vehicular, de contaminación vehicular, perdón, se justifica porque Lima es una de las ciudades también más congestionadas en Latinoamérica y en el mundo. En el mundo es la tercera de mayor congestión
vehicular, y en Latinoamérica es la segunda, después de Bogotá. Entonces, nuevamente, la ley del año 99, la Ley General de Tránsito y de Transporte y Tránsito Terrestre, permite a los gobiernos locales establecer una tasa por el tema de la congestión. Pero nuevamente se exige o se necesita, perdón, un reglamento que sea aprobado nuevamente por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que hasta la fecha no lo ha aprobado. Ya han pasado varios gobiernos municipales, nacionales, y sobre esto se ha hablado o desarrollado muy poco. Entonces, ya para ir concluyendo y tratando de cumplir con el tiempo que tenemos, algunas conclusiones, ¿no? El gobierno nacional sigue concentrando mayores ingresos en comparación a los gobiernos subnacionales. La estructura de ingresos a nivel subnacional varía entre Lima, metropolitana y las demás regiones, como hemos visto, y asimismo también se presenta una alta inequidad horizontal en materia de ingresos en las municipalidades. Por otro lado, si bien existe alrededor de 15 tipos de ingresos tributarios a nivel subnacional, ninguna afecta o grava actividades económicas, y solamente 3 representan el 8% de la recaudación total. Por otro lado, ya hemos visto también que existen 2 modelos para gestionar la recaudación tributaria local: el modelo tradicional de gerencia de rentas y el modelo de agencia. Cada uno con sus ventajas y desventajas, ¿no? Y hay que hacer siempre una evaluación muy detallada para ver cuál es el modelo que le conviene a cada municipalidad. Y finalmente, hoy existen tributos locales que no vienen siendo aprovechados en el país, ¿no? Y en muchos casos eso se da tanto por una responsabilidad compartida, tanto en los gobiernos locales que no han exigido justamente una mejor regulación, y también del gobierno nacional que aún aprueban los reglamentos que hemos estado comentando. Muy bien, con esto estaría finalizando mi exposición. Encantado de poder haber compartido con ustedes estas ideas, y me quedo expedito para poder atender las interrogantes que puedan generar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Saúl Barrera Ayala. Bueno, muchas gracias por su participación, además, en la tercera sesión de este martes municipal. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, si tienen alguna, escribirlas en la caja de comentarios, ¿no? Estaremos atentos para poder atenderlo. Bueno, como primera pregunta tenemos la siguiente. ¿Los eventos no deportivos también se recaudan? Entiéndase, conciertos, fiestas populares que se cobran entradas de acuerdo al foro, por ejemplo. Sí, bueno, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos tiene, digamos, un origen en nuestra legislación ya desde la década de 1930, si mal no recuerdo, y además, antes era un impuesto que gravaba a todo tipo de espectáculos. Luego se excluyó al deporte en la década de los 70, y solamente se comenzó a grabar a otros espectáculos, ya no a los espectáculos deportivos, como una manera de promover la actividad deportiva. Pero luego también este impuesto se le fue, digamos, liberando a ciertos espectáculos de la obligación de pagar este tributo. Uno de esos tipos de espectáculos, quizás el más importante de los últimos años que se perdió, justamente fueron los conciertos musicales. En la ley no se dice expresamente que están inafectos o exonerados, pero cuando se establecen las alícuotas o la tasa, se pone 0%, es decir, no pagan nada en realidad. Ahora, eso sí representó un golpe muy duro para los gobiernos locales, porque antes que justamente no se permita para este tributo, o grabar con este tributo a los conciertos musicales, a los eventos, espectáculos musicales, del 100% de lo que recaudaban los gobiernos locales, casi el 80%, 85% justamente venía de lo que se pagaba por asistencia a los conciertos, a los espectáculos musicales. Por eso es que ahora la recabación del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos a nivel nacional no supera ni los 10 millones de soles en la actualidad, que resulta siendo, pues, a nivel nacional de todas las municipalidades, resulta siendo una suma bastante exigua. Entonces ha perdido bastante, digamos, importancia en la recaudación de este tipo de tributos. Muchas gracias, doctor. Bien, otra consulta más. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre impuesto y tasa? Bueno,
los impuestos son tributos no vinculados, ¿no? Es decir, el Estado puede imponer esta obligación pecuniaria, ¿no? Entre un monto de dinero a su favor, a los particulares o a los contribuyentes, ¿no? Sin que necesariamente el Estado tenga que prestarle directamente un servicio o darle una contraprestación al ciudadano para que el pago proceda. Entonces, es el caso de los impuestos. En cambio, en las tasas y las contribuciones, sí se tiene que dar necesariamente una contraprestación por parte del Estado, ya sea de nivel nacional o de nivel local. En ese sentido, el contribuyente paga un tributo porque está recibiendo un servicio o se está beneficiando, en el caso de nuestro país, también se está viendo un aprovechamiento de un bien público, en el caso de la tasa. Porque también es cierto que en la doctrina, o cierta parte de la doctrina tributaria, se dice que procede el cobro de la tasa solamente cuando hay de por medio la prestación de un servicio público a favor del contribuyente. Pero nuestra legislación, ¿no? Para nuestra legislación y para nuestra jurisprudencia, además también hay una tasa cuando el contribuyente o el ciudadano se aprovecha de un bien público. Es decir, no necesariamente recibe un servicio, sino hay un aprovechamiento de un bien público, como es, por ejemplo, el caso de la tasa de estacionamiento vehicular. Cuando uno estaciona su vehículo, estacionar es ocupar una parte del espacio público y se tiene que cobrar, ¿no? Justamente por ocupar ese espacio público. Hoy día, por ejemplo, eso no se está cobrando. Lo único que se está cobrando es el costo que le demanda a la municipalidad habilitar el espacio para estacionar el vehículo, pero no se está cobrando por el aprovechamiento que hace el particular de ese espacio público cuando ocupa su vehículo. Perfecto, muy claro. Bien, vamos con la siguiente pregunta de nuestra participante Claudia Talledo. Menciona, ¿qué debe hacer o cómo debe trabajar una gerencia de rentas para mejorar la recaudación de tributos? Yo creo que la teoría clásica, digamos, de la gestión, se habla del sermón, de la zanahoria y del garrote, para un poco tratar de identificar las principales herramientas que tiene justamente la administración tributaria, ¿no? Para cumplir con su objetivo, que es recaudar los ingresos, ¿no? El sermón tiene que ver un poco con la motivación, ¿no? Con comunicar adecuadamente a los contribuyentes para que cumplan con pagar sus tributos, ¿no? Los mensajes tienen que ser claros, ¿no? Y además de eso, se tienen que dar muchas facilidades para que el contribuyente se acerque a pagar o cuando quiera pagar lo puede hacer. En ese sentido, se tiene que crear la zanahoria, los incentivos, ¿no? Que motiven a la gente a pagar, ¿no? Para eso tengo que tener y tengo que reforzar mucho, por ejemplo, mi área de atención al contribuyente, mis canales de atención y de servicio al contribuyente, eso es fundamental. Y luego también el tema del garrote, como llaman, o la sanción. Es decir, debo demostrar, ¿no? Que yo soy capaz de cobrar cuando alguien quiere incumplir con la obligación. Y eso es mostrar voluntad y decisión al momento de ejecutar una disposición. Incluso tiene que ver con el tema de tener la capacidad de de aplicar el principio de autoridad, ¿no? Porque todos debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Es decir, no podemos ser permisivos en ese sentido. Te puedo dar todas las facilidades, ¿no? Te puedo orientar en todo momento, hacerte la vida sencilla para ello, pero tienes que cumplir. Es decir, no puedes eludir esa obligación. Entonces, eso es también sumamente importante, por eso debo tener siempre un área de gestión de cobranza que cuando tenga que ser firme, sea firme, dentro del marco de la ley, ¿no? Pero tiene que ser firme, porque si no se muestra firmeza, entonces ya estamos abriendo, digamos, un espacio justamente para el incumplimiento. Bien, gracias. Bien, entonces la siguiente pregunta es del participante Valerio, que pregunta, ¿cómo es el impuesto a los juegos y tragamonedas en otros países y cómo ello se puede aplicar en nuestro país? El impuesto a los juegos tragamonedas está vigente también en nuestro país. Es más, en la versión original de la Ley de Tributación Municipal era un impuesto municipal, era un impuesto que estaba a cargo de la recaudación de las municipalidades. Luego en el año 99 eso cambia, lo regula mejor, pero
se lo dan a manos a recaudación del gobierno nacional a través de la SUNAT. Y la lógica en la recaudación de ese tipo de ingreso de juegos tragamonedas, en realidad, en algunos casos, se lograba como si es al usuario, que si el jugador, la persona que va a hacer uso del juego o que participe en el juego, paga el impuesto. Y la empresa que opera, digamos, actúa como un agente retenedor del impuesto. ¿Ok? En nuestro país no está regulado de esa forma. En nuestro país, el contribuyente no es la persona que juega o coopera el juego. En nuestro país, el contribuyente es la empresa que organiza el juego. Entonces, por eso es que su forma de cálculo es un poco la diferencia entre los ingresos que percibe, ¿no?, más los gastos que tiene que desarrollar para poder operar. Y sobre eso queda una base imponible sobre la cual se aplica una tasa. Es un esquema un poco distinto, es un poco parecido a lo que sucede con el impuesto a las apuestas, ¿no?, que también está regulado en nuestra legislación. Yo no estoy tan de acuerdo con ese esquema, ¿no?, de regulación, pero bueno, es el que tenemos vigente. Más o menos, bueno, eso es lo que les podría comentar brevemente sobre el tema de las tragamonedas. Que solamente recalcar que a la fecha no es un tributo municipal, es un tributo que lo recauda el gobierno nacional a través de la SUNAT, y sí lo que hace es parte de esa recaudación lo destina a la municipalidad provincial y a la municipalidad distrital, donde opera la empresa justamente de tragamonedas. Bien, muchas gracias, doctor Saúl Barrera. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para finalizar la sesión? Bien, me parece que eso es todo de momento, doctor Saúl. Muchas gracias por su participación en el día de hoy. Ha estado fenomenal, de verdad. Muy claro todas las ideas que he explicado. Y muchas gracias también al público que asistió el día de hoy, ¿no?, que es la tercera sesión y vienen asistiendo de manera continua a todas las sesiones del martes municipal. Cada semana, cada martes vamos a estar publicando o haciendo más eventos de este módulo de sesiones, que es un taller virtual de capacitación, digamos, en competencias municipales y temas relacionados a la descentralización. Y bueno, antes de finalizar la sesión y mandar el formulario de asistencia, por favor, solicitarles de prender la cámara para tomarnos una foto en conjunto, por favor. Armajo, ahí si me puedes ayudar, por favor, con la foto. Perfecto, vamos a esperar unos segunditos que prendan la cámara y voy a contar a 3 para tomar la fotito. Perfecto, Majo. Ok, 1, 2 y 3. Ya. Ya estamos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora a continuación María José va a estar enviando el formulario de inscripción para que puedan poner todos sus datos, apellidos para la constancia de participación. Algo más a comentar es que en el transcurso de la semana estaremos enviando su constancia de participación, también el link del video que se está grabando ahora, subido a YouTube, y también las diapositivas realizadas por el docente Saúl Barrera. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier consulta nos escriben aquí por el Zoom. Eso sería todo de mi parte. Gracias también a usted, doctor Saúl Barrera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, doctor. Por favor, enviar el link por WhatsApp. Y aquí vamos a estar 5 minutos más o un poco menos hasta que todos puedan registrarse debidamente en el formulario. Estaré también resolviendo cualquier duda que tengan. Por favor, enviar el formulario por WhatsApp. No puedo abrirlo por la computadora.